¿Son ustedes padres de familia que tienen media hora para visitar un colegio y escoger? Definir, sentir el colegio y decir, esto es para mis hijos, esto no. ¿Qué cosa es lo que preguntan? ¿Qué cosa es lo que averiguan? A mí me ha pasado más de una vez visitar colegios en mi rol de consultor, de asesor, también como padre de familia en su momento. Y hay tres cosas que a mí me parecen que son claves. No es el currículo del colegio, no es el brochure, no es la infraestructura, no es los diplomas de los profesores. Yo me fijo en tres cosas. Primero, los baños. ¿Qué cosa más íntima, más privada, más muestra de respeto por las necesidades de las personas que el baño de los alumnos, el baño de los profesores y el baño de los trabajadores? Esto da una buena idea de qué consideración tienen los propietarios o promotores del colegio con respecto a la parte más íntima que tiene una persona, que es aquella que ocurre cuando tiene que ocuparse de sus necesidades de higiene personal. Lo segundo es, ¿dónde queda la oficina del director? ¿Están allá en el tercer piso, en el Olimpo, para que nadie lo moleste, que nadie lo fastidie, para no tener que intervenir en las cosas cotidianas? ¿O está ahí en el patio, al lado de los padres, al lado de los alumnos, para que pueda ver con sus propios ojos todo el tiempo lo que está pasando a su alrededor y para que la distancia entre el alumno y el director sea 1 metro o 2, lo que tome tocar la puerta y entrar? Y en tercer lugar, ¿cómo es la evaluación de ingreso? La evaluación de ingreso es una evaluación por la cual el colegio toma pruebas psicológicas, académicas y demás al estudiante para poder ver desde que el niño es pequeñito quién tiene alguna yayita para no aceptarlo, quién tiene una mente por debajo de la privilegiada para no aceptarlo. El mensaje que se transmite con eso es decir, nosotros no queremos niños con problemas. Y vamos a descartarlos de inmediato, y si van a aparecer después, los vamos a descartar después. En cambio, hay colegios que escogen alumnos al azar, o porque son los hijos de exalumnos, o porque son hermanos de estudiantes que ya estudian ahí. No juzgan al niño para decidir si lo reciben o no. Simplemente el contexto que hace que escogen a unos y a otros no, pero no porque el niño tenga alguna lesión o porque el niño tenga alguna falla estructural o porque su cerebro no es el privilegiado, porque lo que nos están diciendo en pocas palabras es no queremos niños que tienen alguna dificultad. En otras palabras, los niños que necesitan al mejor colegio son rechazados por aquellos que se dicen ser los mejores colegios. Lo segundo que hay que pensar en términos de la educación de hoy es el tema de la evaluación. Se habla mucho de las inteligencias múltiples, probablemente algunos de ustedes hayan escuchado hablar de que las personas no tienen solamente inteligencia lógica, matemática, sino también naturalista, intrapersonal, social, corporal, kinestética, musical, espacial. Gracias a Howard Gardner, un psicólogo de Harvard que planteó esto como consecuencia de un largo estudio hace más de 30 años. Pero aún hoy nosotros vemos, por ejemplo, que si un alumno recibe una libreta en la que tiene, por decir, 20 en arte, 18 en literatura, 11 en matemáticas, 11 en biología, lo que va a decir el común de los padres o el común de los maestros, tutores, es, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás mal en matemáticas? ¿Estás mal en biología? ¿Por qué no estudias más? Raros serán los padres o consejeros o tutores que le digan, qué gusto me da que te hayas sacado 20 en arte, ojalá te sigas esforzando en arte y ojalá si te hace falta algo más te voy a dar clases de refuerzo de arte, porque tu éxito se va a construir sobre tus áreas fuertes y no sobre tus áreas débiles. Pedirle que dedique todo su tiempo a estudiar matemáticas a una persona que tiene limitaciones para el aprendizaje o el disfrute de matemáticas es hacerle perder el tiempo en lugar de cultivarle sus fortalezas. El éxito en la vida se juega en las fortalezas y no en el cultivo de las debilidades. Claro, uno tiene que aprender un mínimo suficiente como para poder aprobar, para ser una persona adaptada, una persona que llega por lo menos al común del conocimiento esperado para un cierto nivel, pero de ahí
a despreciar los talentos, las fortalezas, las virtudes del alumno, porque tiene que salir mejor en matemáticas, es absolutamente ridículo y retrógrado. Cuando hablamos del respeto a los talentos, las capacidades y las virtudes y fortalezas de los alumnos. Hay una universidad que quiere ofrecer una beca para un alumno que tiene el potencial de tener éxito en la vida. Un potencial de ser líder, tener éxito en la vida, etc. Y tenemos dos alumnos. Un alumno es un estudiante homogéneo, meticuloso, dedicado, concentrado en sus libros, sistemáticamente saca 16, 17, no muy sociable, no hace muchas cosas más allá de dedicarse a estudiar, y saca promedio 16,5, 17, está en el tercio superior. Tenemos otro estudiante que es un chico sociable, cuenta chistes, toca música, tiene guitarra, puede organizar actividades del grupo, puede sacar 20 en computación, 11 en matemáticas, su promedio es 13. ¿A quién le dan la beca? Al que tiene 17. ¿Quién tiene más posibilidad de tener éxito como emprendedor líder de su generación? El otro, el que tiene 13. Solamente que todavía en el colegio no encontró el estímulo o la motivación suficiente para explotar todos sus potenciales. Pero todos los datos están ahí. Es cuestión nada más que hagan clic y se va a convertir en una persona de mucho éxito. Pero le vamos a dar la beca al otro. Y vamos a dejar afuera al que en realidad tiene mayor potencial. Esto que ven ustedes es un zapato. Esto se parece a la inteligencia de muchos padres y de muchos profesores. Y les voy a explicar por qué. Miren, cuando ustedes, digamos que ustedes son padres de familia y ustedes quieren donarle zapatos a los alumnos del primer grado. Y entonces, ¿qué hacen? Un profesor tradicional, un padre de familia tradicional, lo que hacen es preguntarle al pediatra o al profesor ¿cuál es el tamaño estándar de calzado en primer grado? Entonces le dicen 26. Entonces va a la tienda, compra 30 pares de zapatos 26 y lo lleva al aula. Y entonces cuando va al aula descubre que hay niños que calzan 28, que tendrán que cortarse el pie pues para que calce. Y hay niños que calzan 24 que tendrán que rellenarlo pues con algodón o con algo, porque el estándar es 26. Y si el alumno no se ajusta al estándar, tiene que deformarse corporalmente para ajustarse al estándar, que es el examen, que es la tarea, que es el estilo de aprendizaje, que es el ritmo de avance en los libros y demás. Una cosa tan elemental como entender que todos los niños son diferentes y que es absolutamente evidente cuando hablamos del zapato, no es evidente cuando uno habla de las capacidades no visibles, no tangibles, como por ejemplo la inteligencia, la madurez, la capacidad de funcionamiento intelectual en ciertas áreas, la motivación, los procesos de aprendizaje. Como no se ve, esto sí se ve, y por eso nos causa risa, porque es estúpido que uno diga voy a ponerle un zapato 26 a alguien que calza 28, o voy a ponerle un zapato 26 a alguien que calza 24, es tan estúpido que uno se ríe. Pero cuando decimos que eso mismo pasa en la mente de los chicos, que todos son diferentes y piensan distinto y avanzan distinto y entienden distinto y captan distinto y se motivan distinto y tienen distintas velocidades de procesamiento intelectual y tienen distintos intereses, etcétera, nos dicen no, el estándar es este y todos tienen que aprender igual, al mismo tiempo, con el mismo programa, con el mismo libro, con la misma tarea, con el mismo ejercicio, con los mismos exámenes, serán evaluados porque lo que manda es el estándar. Siguiente. Nos dicen que copiar es inmoral. ¿Inmoral copiar? Porque dicen que el alumno tiene que mostrar su capacidad, su talento, su sabiduría, su estudio a través de los exámenes, que en la escuela se dan, por supuesto, en la
forma de antítesis a lo que ocurre en el mundo del trabajo. ¿A alguien se le ocurría, por ejemplo, que si el gerente de marketing tiene que resolver un problema, no hable con el de finanzas, o no hable con el de personal, o no hable con el del banco, o que no consulte inclusive a la competencia que están haciendo ellos? Eso sería lo esperable, lo razonable, lo correcto para una persona que quiere tener la respuesta correcta a un problema en el mundo real, en el mundo de la empresa, en el mundo de la familia. La escuela es un pecado. Pobre del alumno que consulta la hora del examen, que además tiene que ser individual, no se puede hablar, y además tiene que ser el mismo para todos tienen que resolver el mismo problema y todos tienen que encontrar la misma solución. Yo recuerdo que con motivo de la circulación de una noticia de estudiantes norteamericanos que confesaban, 60% de ellos, que habían copiado durante sus estudios universitarios para poder aprobar y obtener sus notas, sus títulos y demás, rebotó la noticia en Lima, y en Lima también se empezó a hablar de los alumnos que copian en el colegio, en la universidad, y la copia era percibida como si fuera un pecado, como si fuera percibida como un mal, ¿no? Una especie de delincuencia juvenil. Y entonces se hicieron varios programas para hablar sobre los alumnos que se copian. Recuerdo que me tocó participar en un programa, en Radioprogramas del Perú, donde, como de costumbre, se invitaba, en esa época yo todavía no era entrevistador, se invitaba a un padre de familia, a un psicólogo, un abogado, un profesor y a mí. Y entonces los primeros 4 empezaron con el tema de que hay que ser más cuidadosos, hay que controlar, no hay que permitir que los alumnos se copien, porque si se copian ahora aprenden a transgredir, aprenden a salirse con la suya, eso es inmoral, eso mañana van a ser unos corruptos y van a aprender a transgredir y poco menos que van a ser criminales. Toda esta moralina que se utiliza a veces para señalar a los alumnos como responsables de todos los males de la sociedad. Y entonces, cuando llegó mi turno, yo lo que dije fue, a mí me parece que el alumno que copia muestra más audacia, más eficiencia, más capacidad de riesgo, más iniciativa que el alumno que no copia. Porque si lo que el profesor quiere ver en la hoja del examen es exactamente lo que está en el cuaderno o en el libro, ¿no es lo más eficiente acaso copiar directamente? Inclusive con puntos y comas, colores subrayados y los dibujos que ha hecho el profesor. El profesor que va a ver ese papel se va a entusiasmar. Le estamos haciendo un favor al profesor, le estamos levantando su autoestima. El profesor va a sentir que tuvo éxito, porque frente a la pregunta que hizo, el alumno contestó igualito como hubiera contestado el profesor. ¿Qué más frotación para el alma del profesor que algo por el estilo? La verdad de las cosas, yo les decía, si ustedes no quieren que los alumnos se copien, no les hagan preguntas que se pueden contestar copiando, porque los alumnos se copian en defensa propia. Porque los alumnos que se niegan a aceptar que su cerebro es una caja vacía que no piensa, no razona, no produce, está siendo ofendido por el profesor, que le está diciendo, yo no confío que tú seas capaz de pensar, de razonar, de entender. No confío en ti, no confío en tu cerebro, no confío en tu razonamiento, así que tú limítate a estudiar y repetir lo que yo te he enseñado. Ese alumno en defensa propia se copia, y con justa razón. ¿No quieren que se copie? Háganle preguntas para que piense, para que analice, para que compare, para que discuta, para que confronte. No se va a poder copiar, y además frente a un mismo problema van a tener 30 respuestas y todas pueden ser correctas. Claro, no se pueden corregir con una plantilla. Pero el inmoral es el profesor que induce al alumno a copiar. No el alumno que, como en un partido de fútbol, ¿acaso alguna vez se le ha dicho a un defensor que detiene un delantero y le cobran foul? ¿Alguna vez se ha dicho que ese defensor es inmoral
porque puso el cuerpo para que no pase el delantero. Él sabe que si pone el cuerpo, detiene al delantero, le van a cobrar falta, hay un tiro libre. Son parte de las reglas de juego. Pero el defensa usa las reglas para que no le hagan el gol, así como el estudiante sabe que si le encuentran va a sacar 0. Está bien, pues caballero, me saqué 0. Pero eso no hace del alumno un inmoral. Y por último, y terminando con el tema de los valores, hablamos de que queremos formar en valores. Yo tenía un alumno que era genial, tenía 20, 19 en todo, absolutamente genial, en su inteligencia, en su cerebro, en varios campos, pero era introvertido, inhibido, no colaborador, no tenía una gran vocación social, no era un compañero, digamos, muy correcto, no ayudaba a los otros, tenía la inteligencia privilegiada solo para él y no para los demás, pero sacaba 20 en todo. Llegó fin de año y este alumno, con el promedio que tenía, obviamente le correspondía el primer puesto que implica la medalla de oro. Y yo dentro de mi conciencia decía, ¿cómo puedo darle la medalla de oro a este tipo? Y estoy diciendo de cierta manera, ese es el mejor alumno, cuando todos sabemos de que eso es el alumno que saca las mejores notas, pero eso no quiere decir que es el mejor alumno. Eso no quiere decir que es el ejemplo para su promoción, ni para el colegio, ni para la comunidad. Eso no quiere decir que él llegó a la plenitud de su desarrollo y que merece un homenaje y un premio. Pero por otro lado, la reglamentación del ministerio dice que el alumno que tiene las mejores notas, el mejor promedio, tiene el primer puesto. Y tiene derecho a los premios y ingreso a la universidad y demás que da lugar a ese primer puesto. Y entonces yo me quedé pensando, decía, ¿cómo hago para estar bien con Dios y con el diablo? Es decir, ¿cómo hago para no negarle su primer puesto, porque de acuerdo a las reglas le corresponde, pero hacerle sentir que eso no es todo? Y entonces se me ocurrió llamarlo a mi oficina y decirle, ¿sabes qué? Te mereces, te has ganado por los puntos que tienes la medalla de oro y te la voy a entregar. Lo que no te has ganado es mi respeto. Se quedó pensando, como ocurre tantas veces con los alumnos que tienen buena pasta. Se sonrió y me dijo, búscame en 5 años. Dio gracias, le fue bien. Gracias.